Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir y hacer las actividades para luego presentarlas, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí estamos viendo dos dibujos, ¿no? Aquí vemos una bandera conocida que es de Francia. Muy bien. Vamos a hablar sobre el Imperio francés y otros imperios que sobresalieron en esa época, ¿ya? A todo lo que está de azul es lo que conquistó Francia, ¿ok? Muy bien. Continúa. Mírate el África, la Francia, acá en las islas africanas, tenemos de la India, acá francesa Guyana o Guyana francesa, acá vamos a encontrar en una isla también, ¿ya? Muy bien. La expansión territorial francesa. Durante el siglo XIX, Francia constituía el segundo gran imperio colonial, después del británico, empresa en la que se destacó la labor del primer ministro Jules Ferry, 5 de abril de 1832 al 17 de marzo de 1893. ¿Sí? El 5 de abril nace y muere el 17 de marzo de 1893. Aquí lo vemos a Jules Ferry, ¿no es cierto? Como el primer ministro de Francia. Los orígenes de la conquista francesa. ¿Cómo se inició con este emperador llamado Napoleón? ¿Sí? Se propuso incrementar, miren, en 1830 se propuso incrementar el ejército francés participando en la guerra de Crimea de 1854 a 1856 contra el Imperio ruso. En América Latina los franceses pusieron un emperador en México, el archiduque austriaco Maximiliano I, quien gobernó entre los años 1864 y 1867. Finalmente fue dispuesto y fusilado en Querétaro el 19 de junio de 1867. ¿Ya? Muy bien, entonces fue así los orígenes de conquista o la expansión territorial de este gran imperio francés, ¿no? Las posesiones coloniales francesas. ¿Cuáles eran esas posesiones, no es cierto, de tierra que él empezó a conquistar? A pesar de la guerra de Franco-Prusiana en 1871, Francia tenía posesiones en los diversos continentes. Tenemos a Asia, ¿sí? Apoderó de los territorios de Tonkin, norte de Vietnam, Annam y Cochinchina. En 1887 crearon la Unión Indochina de Vietnam. También conservaron Pondicherry hasta 1954. Entonces así conquistó al continente asiático. Es porque nos dice acá qué colonias tuvo, ¿no? En los diferentes continentes. Asia, ¿no es cierto? Son los países que Francia, el imperio francés, conquistó. ¿Muy bien? Luego tenemos lo que es el África. Todo lo que está de azul es del continente francés. Sí, aquí lo vemos, ¿ya? Francia, porque estamos hablando del continente del Imperio Francia, ¿no es cierto? Muy bien. Conquistó Argelia, Túnez, parte de Marruecos, Sudán, el Congo, Madagascar. En 1898, sin embargo, se produjo un incidente entre Reino Unido y Francia por el dominio territorial de Sudán. Las fuerzas francesas se retiraron del territorio y por el Tratado de Londres de 1899, Reino Unido se quedó con parte de Sudán y Francia se quedó con Marruecos. En 1904 los franceses crearon la Federación de la África Occidental, que incluía a Senegal, Costa de Marfil y Mauritania, ¿ya? Muy bien, luego tenemos América. Los franceses conquistaron el territorio de Guyana francesa, acá lo vemos, y la isla Guadalupe y Martinica en las Antillas, aquí lo vemos. La Guyana fue una colonia penal y zona de importante producción azucarera, ¿ya? La expansión colonial en el mundo, ¿cómo se da? Ya saben qué continente conquistó Francia: Asia, África y América. La expansión colonial en el mundo.
A finales del siglo XIX, nuevos estados colonizaron Asia, África y Oceanía. El objetivo económico fue la búsqueda de materiales primas y mano de obra barata, ¿no es cierto? Entonces, fue así que otros reinos, ¿ya?, o colonias, o colonos fueron en busca de nuevos horizontes, ¿ya?, y conquistaron nuevos territorios, ¿ya? Muy bien, entonces ahí se da un enfrentamiento con Francia también, ¿no es cierto? Muy bien, miren, en Francia, en África, ¿cuántos países han venido a conquistar? ¿Sí? Continuamos. Los nuevos imperios. ¿Quiénes eran los nuevos imperios? Alemania, Bélgica, Estados Unidos. Alemania, la exploración africana en la Confederación de Berlín, 1884-1885, presidida por von Bismarck, se acordaron repartirse el África. A inicios del siglo XX se apoderó de Camerún, Tongo, Tasmania, y en 1899 obtuvo las islas de Carolinas y las Marianas en el Pacífico. Y ese fue Alemania cuando empezó a expandirse, ¿ya?, en busca de nuevos territorios, en busca de que también mano de obra baratas y materias primas. Bélgica, de igual manera, en 1855 se creó el Estado Libre del Congo como propiedad privada del rey belga Leopoldo II. En 1908 Leopoldo II es obligado a ceder el Congo. Leopoldo II trató de crueldad a la población nativa y el genocidio. Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos? También, como ya era potencia, entonces él quería materias primas, ¿sí? Y esas materias primas tenían que ser trabajadas, ¿no es cierto? Entonces la mano de obra también. A mediados del siglo XIX inicia su expansión hacia el oeste de América del Norte. En 1845 el territorio de Texas fue anexado y en la guerra con México en 1848 conquistaron California y Nuevo México. En 1898 Estados Unidos le declara la guerra a España apropiándose de las islas de Puerto Rico y Cuba. En Asia conquistó las islas de Guam y Filipinas. Eso hizo Estados Unidos para expandir su territorio. El regreso de la monarquía. ¿Por qué? Porque se apoderaron en grandes extensiones de terrenos, ¿cierto? Entonces empezaron a gobernar ciertos grupos, ¿ya? Por eso se dice monarquía. Se desarrolló a través de procesos políticos entre 1815 y 1830. Buscó destruir el legado de la Revolución Francesa y garantizar el regreso de la monarquía en Europa. Fue la supresión de las constituciones y la idea de soberanía nacional. La defensa del poder ilimitado de los reyes, la devolución de los privilegios a la nobleza y el clero, y el restablecimiento de las fronteras europeas. Entonces todo eso quería que nuevamente un grupo de personas gobernaran, los más poderosos, ¿no? Por eso se llama monarquía. ¿Dónde pasó esto? En Europa. Continuamos. El Congreso de Viena. Aquí vemos, ¿no? Está en el Congreso. Tuvo lugar entre octubre de 1814 y junio de 1815. Dirigido por los reyes de Austria, Reino Unido, Prusia y Rusia. Y sus acuerdos de este Congreso de Viena eran la restauración de las monarquías en Europa bajo el principio de legitimidad. Querían que regresen esas grandes potencias económicas para que solo un grupo gobierne nada más Europa. La creación de la Confederación Germánica, ¿no? Los germanos, ¿no?, querían formar esa confederación para tener el poder económico, social y político. La formación de los reinos de los Países Bajos, de igual manera. El reparto de los territorios alemanes, italianos y polacos entre Austria, Rusia y Prusia, ¿no? Entonces, estos países, Austria, Rusia y Prusia, querían los territorios tanto alemanes como italianos, ¿no? Eso se declaraba en el Congreso de Viena, ¿ya? Muy bien. La reconfiguración de las fronteras. El Congreso de Viena se concentró en la conformación de estados nacionales que condujo a una reformulación de fronteras que benefició a los estados antinapoleónicos, entre ellos Austria,
¿ya? Y Rusia, que se consolidaron como potencia continental. Reino Unido se fortaleció como potencia naval y Prusia aumentó su poder en el mar Báltico. En el Congreso de Viena, las potencias se comprometieron a reunirse periódicamente para mantener la paz, la primera confederación de paz, ¿no? Aquí vemos el Reino de Prusia, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos. Aquí está el desarrollo de las fronteras en Europa, ¿ya? Porque cada uno quería tener sus propios reinos. Continuamos. La Santa Alianza. En septiembre de 1815, por iniciativa del zar Alejandro I, Austria, Rusia y Prusia firmaron el Trato de la Santa Alianza con el fin de garantizar la paz y la autoridad de los reyes frente a los súbditos. La Santa Alianza contribuyó a restaurar la monarquía en varios países de Europa, ¿no? Ya, pues esta es una alianza donde no querían la guerra, ya no querían la paz, unir los países, ¿no? Aquí vemos al rey de Prusia, al zar de Rusia, Bernadotte, rey de Suecia, ¿no? Que traiciona al emperador, dice, rey de Nápoles, Napoleón y su hijo, Talleyrand con el retrato de Luis VIII, futuro rey de Francia, y el emperador de Austria, ¿no es cierto? Entonces fue una santa alianza que cada uno quería tener sus propios territorios, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo que él jala todo este territorio de Francia, de igual manera este territorio, el territorio y así sucesivamente. Se querían repartir. ¿Cuál fue el final de la Santa Alianza? Las revoluciones liberales de 1830 y 1848 alteraron la estabilidad de la Santa Alianza. Los países entraron en conflictos. Fue el caso de Grecia, que obtuvo su independencia del Imperio Otomano, con el apoyo de Rusia en 1831, hecho que no fue del agrado de Austria y Prusia, que decidieron dejar la Santa Alianza. Reino Unido y Francia se opusieron a que Grecia tuviera un gobierno liberal. Bélgica declaró su independencia de los Países Bajos en 1830 y eligió una monarquía constitucional con la protección británica. En ambos casos se evitaba el surgimiento de nuevos movimientos liberales en Europa. Así fue el final de la Santa Alianza debido a las revoluciones liberales o a la independencia de países. Muy bien, jóvenes, espero que sea de su agrado. Aquí les dejo la actividad. Ya todos van a tener que desarrollar la actividad e ilustrar el tema. ¿Ok? Muy bien. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense.